Bienvenidos al Centro Cultural de la Ciencia. Es un placer todo lo que va a pasar acá, empezando por hacer otra actividad con nuestros amigos de Narrativas de lo Real de la Universidad de San Martín, que esperemos que sea la segunda de una larga serie de cosas que hagamos juntos, porque la verdad que tienen la misma idea que nosotros de juntar mundos dispersos, en este caso la literatura y la ciencia. Y han traído a gente maravillosa y hemos tenido el honor de interactuar con ellos, con esta gente maravillosa, y juntarlos con distintos aspectos de la cultura. Y eso es lo que hacemos acá. Por eso se llama Centro Cultural de la Ciencia. Lo dejo a Mario que explique un poco más de qué se trata Lectura Mundi, de qué se trata Narrativas de lo Real, y después presentamos a los invitados. Bueno, buenas noches. Lo primero que voy a hacer es presentarles a Sebastián Venegas, que es el joven que está ahí sentado, que es un músico egresado de la carrera de música, de composición musical de la Universidad Católica Argentina. Trabaja en la Universidad de San Martín en un instituto que se llama Mauricio Kagel, que se dedica al arte en general, carrera de teatro, de cine, documental, de danza. Incluso es compositor de una música maravillosa para un ejercicio sobre la obra de Da Vinci que hizo el grupo de Gerardo Hochman. Y lo que va a hacer hoy, lamento no poder manejar la sorpresa, es trabajar con unas ondas que tienen una frecuencia que impactan sobre los distintos estados de la conciencia. El juego, todavía yo no voy a decir en qué orden van a estar expuestas, porque el profesor Tononi, que es uno de nuestros invitados, al final del evento va a tener que decirnos cuál fue cada uno, y si no acierta será quien pagará la cena esta noche. Pero en principio, no voy a decir el orden en que están, se trata de las ondas alfa, beta, delta y teta, y que están muy vinculadas a distintos estados, al sueño, al trance ligero, al estrés, al estar despierto, etcétera, etcétera. Presta atención, por favor, Julio. Entonces, bueno, ¿qué les digo rápidamente? Nosotros tenemos ya un recorrido hecho con Diego, no solamente en que este es el segundo evento que hacemos aquí, sino que ha sido un par de veces ya invitado por nosotros a este ciclo que llamamos Narrativa de lo Real. Lectura Mundi es un programa de la Universidad de San Martín, que está ahí en San Martín, en el conurbano bonaerense, y básicamente lo que hacemos es provocar desde todos los espacios en los que trabajamos, con científicos, con filósofos, con recicladores de basura, con trabajadores de empresas recuperadas, con todo lo que da vuelta alrededor de una universidad instalada en el conurbano bonaerense. Y lo que tratamos de ponerle ahí es la típica pregunta de un espacio que está dedicado al conocimiento. Bueno, este ciclo en particular es una especie de hito de Lectura Mundi, porque lo que hemos intentado todo el tiempo es poner en relación, y no como representación y como figura, a la literatura en el medio de la cuestión. Y este es el segundo evento en donde el centro lo ocupa la ciencia, porque efectivamente creemos que en ese mundo de la cultura y de la ciencia los límites están un poco más borrosos. De hecho, acá hay un libro extraordinario
que esperemos la Universidad de San Martín con un poco de esfuerzo pueda publicar en el próximo año, que se llama FI, un viaggio dal cervello all'anima, un viaje del cerebro al alma. Y es una obra de arte, es una gran novela por un lado, y por otro lado un libro de ciencia donde Giulio Tononi expresa o desarrolla su maravillosa teoría de la información integrada sobre la conciencia, sobre lo que nos va a contar un poco Diego, que los va a presentar a nuestros panelistas. Antes que nada, ¿existe la música de Leonardo? No, no quería corregirlo. Sebastián Berea y ¿laboraste en eso? Yo trabajaba en la obra. Bueno, vean la obra y escuchen la música porque es maravillosa y la van a poder ver acá. Bueno, ahora sí, la presentación de nuestros dos panelistas, que la verdad que son lo mejor que podemos esperar para este tema y otros temas también. Uno es un viejo conocido de la casa, empiezo por los locales, que es Guillermo Martínez, acaso el más científico de nuestros escritores o el más escritor de nuestros científicos. Guillermo es doctor en matemática, fue docente de matemática, investigador mucho tiempo, pero obviamente es muy conocido por su literatura, desde un primer libro imbatible. La verdad que pocas veces una literatura empezó tan potentemente como con Infierno Grande, que es su primer libro de cuentos, y por ahí las novelas que lo han hecho tan famosos, incluyendo, por supuesto, Crímenes Imperceptibles, que fue llevado al cine, como Los Crímenes de Oxford, y es uno de los muchos casos en los cuales el libro es mucho mejor que la película. Puedo decirlo. Y Guillermo, además de esto, por supuesto, está muy interesado en el cruce entre ciencia y literatura. La ciencia está muy presente en sus novelas. En Los Crímenes de Oxford, el teorema de Fermat es directamente uno de los protagonistas, es uno de los actores de la novela, pero siempre hay algo metido. Pero además es un gran ensayista. Y uno de los temas que le ha interesado a Guillermo es justamente el de la conciencia. Hay un escritor que a los dos nos gusta mucho, un escritor inglés que se llama David Lodge, tal vez lo conozcan, creo que es quien mejor ha pintado la academia dentro de la literatura. Habla mucho sobre los congresos, sobre las rencillas domésticas que tenemos los científicos, y él también se ha metido un poco con la conciencia dentro de la novela, y Guillermo ha retomado ese tema en un ensayo que les recomiendo mucho que lean, porque es muy esclarecedor sobre eso. ¿Qué nos pasa cuando hacemos o cuando leemos literatura? ¿Qué pasa con la conciencia de los personajes? ¿Qué pasa con la conciencia del lector? ¿Sí? Y la verdad que es el escritor y científico ideal para estar en esta mesa de hoy. Y del lado, en el otro rincón del cuadrilátero, tenemos a un capo de la ciencia, un médico psiquiatra y doctor en neurociencias, Giulio Tononi. En este momento es el director del Centro de Sueño y Conciencia en la Universidad de Madison, Wisconsin. Y uno, si tiene que juzgar por ahí a los científicos por los temas que eligen para investigar, la verdad que Giulio en este sentido, primero es un fuera de serie y además está completamente chiflado. Porque elegir estos dos temas, chiflado es loco, ¿sí? Elegir estos dos temas que él eligió para dedicar su vida en la investigación, hay que tener mucho coraje. Empezó por el sueño. Y uno piensa así, el sueño es eso que nos pasa a la noche cuando cerramos los ojos. Y no. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes de por qué dormimos, van a decir un montón de cosas y van a estar bien. Pero la respuesta correcta, la respuesta científicamente correcta es: no tenemos idea de por qué dormimos. Realmente no hay un consenso de qué es el sueño ni por qué dormimos. Uno puede decir dormimos porque estamos cansados. Hay algo de cierto, pero cuando estamos más cansados no dormimos más. O aquellas profesiones que tienen mucha demanda física no duermen más que alguien que está de vacaciones o con más demanda intelectual. No es para descansar. Sin embargo, sabemos que el sueño es vital. Si un animal no duerme, se muere, y se muere en 2 semanas, como si no comiera. Sabemos que durante el sueño se duerme, como saben todas las abuelas que nos mandan a dormir para crecer. Sabemos que durante el sueño se repara el cuerpo. Y gracias a los trabajos de Giulio y colaboradores, también sabemos que durante el sueño hay una remodelización de los circuitos neuronales. Él y su mujer, y ahora que está por aquí presente, son los autores de una hipótesis sobre el sueño, que es la de la remodelización de las sinapsis neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras neuronas charlan permanentemente, pero esas charlas cambian segundo a segundo. Y hay que volver a hacerlo en algún momento, hay que volver a que sepan cómo charlar unas a otras. Esta hipótesis de Giulio, que es una de las más elegantes de para qué es el sueño, propone que, al menos entre otras cosas, dormimos para que nuestros circuitos cerebrales se puedan cambiar y volver a estar listos para el día siguiente. Hay un montón de evidencias para esto, no es solamente algo en el aire. Primer tema, el sueño. Segundo tema, y acá
acá lo quiero ver, y de eso nos va a hablar hoy, la conciencia. Si hay un tema que nos queda lejos en neurociencia, que es la zanahoria, eternamente lejos, es la conciencia. La conciencia entendida como estoy vivo, tengo un cuerpo, me pincho y me duele, veo esa remera y la veo roja. ¿Qué quiere decir ese rojo en mi cabeza o en la cabeza de cualquiera de ustedes? Es la gran pregunta de la neurociencia. Tan gran pregunta que para algunos filósofos más que neurocientíficos nunca la vamos a poder responder. ¿Sí? Hay quienes dicen que no nos alcanzan nuestras leyes de la naturaleza para entender un fenómeno como la conciencia. No nos alcanza un cerebro para entender un cerebro consciente. Y son muy elegantes estos filósofos y hasta le han puesto un nombre a esto de que esta cuestión difícil de no poder entender la conciencia. El nombre me parece es brillante, es el problema difícil. The hard problem. ¿Sí? Chalmers y muchos otros dicen eso. Hay problemas fáciles en neurociencia. Entender una sinapsis, entender qué pasa con una neurona cuando se activa, entender el sistema motor. Esos son fáciles, pero son metodológicamente muy complicados. Los vamos a saber todos. Algunos ya lo sabemos, etc. Hay otros que son difíciles y no los vamos a saber. Según estos autores, uno de esos problemas es la conciencia. Según Giulio y muchos otros, obviamente lo vamos a saber, pero tenemos que pensar mucho, tenemos que ser muy originales para entender un problema tan difícil como la conciencia. Y él realmente es uno de los investigadores más originales en este tema y ha puesto una hipótesis, de nuevo con mucho sustento experimental, de qué se trata la conciencia y la junta con otra gran teoría de la ciencia, es la teoría de la información. Entonces no voy a entrar muy en detalle porque lo hablar de este tema sobre la teoría de la información y la conciencia, pero la verdad que en los dos temas que ha trabajado nos ha hecho avanzar muchísimo nuestra forma de conocer el mundo. Y para terminar solamente les pido que en el momento de la charla se enfoquen mucho en cierto símbolo que tiene Giulio acá, ¿sí? No es de cura, ¿sí? No es una sotana ni mucho menos, pero hay un símbolo bastante extraño y después si quieren pregúntenle de qué se trata. Una última cosa, bueno, este es el tercer día que estamos con Giulio Tononi, que es básicamente un invitado de la Universidad de San Martín y fundamentalmente de un amigo de él, que se llama Dante Chialbo, que está acá al lado de él, que dirige el Centro de Estudios Multidisciplinarios, me lo aprendí de memoria, Centro de Estudios Multidisciplinarios en Sistemas Complejos y Ciencias del Cerebro. Perfecto. Problemas difíciles, hard problems. Dante, que hace cosas también complejas, porque hace criticalidad y cosas por el estilo, nos habló hace unos meses sobre Giulio y hace efectivamente dos días que compartimos y escuchamos a Giulio y a Chiara y le dimos un doctorado honoris causa, hicimos una conferencia en San Martín. Y lo que yo digo es, escuchar a Tononi sirve básicamente para una cosa, entender que efectivamente lo de las dos culturas está un poquito en cuestión, porque efectivamente alguien que puede reescribir el comienzo de la Divina Comedia en el comienzo de este libro, en el mezzo del cammin di nostra vita, ¿no? Mi ritrovai en una selva oscura, que la diritta vía era smarrita, pero aquí está parafraseado de otra manera, en el sentido de no saber por qué y cómo. El planteo de Giulio, que de alguna manera nos pone en la cuestión de que la conciencia es objeto y sujeto de conocimiento al mismo tiempo, creo que nos pone en el límite, no en el límite cuando pensamos en la frontera de conocimiento como aquello que nos abre a un mar de la ignorancia, sino también en el límite de la disolución de los límites, de las fronteras entre el humanismo o las ciencias del hombre y las ciencias básicas o exactas y naturales. Y eso me parece que es para nosotros un gran desafío y para la universidad sin duda un gran honor. Y muchas gracias por la presencia. Después agradezco a la gente de Lectura Mundi, que es la que trabaja para que esto pase. Gracias.
Abbiamo già la prima indicazione di come sia difficile sapere se ci siamo o non ci siamo. Hai fatto suonare i ritmi alfa, beta, teta, delta, che sono quelli che suonano e danzano tutta la notte nel nostro cervello. E quando danzano in un certo modo, un tipo particolare di tango, ci siamo e sogniamo. E quando sbagliano e danzano in un altro modo, la ballerina stessa svanisce e anche il palcoscenico. Perciò hai indovinato. Hai scelto le frequenze giuste e la combinazione giusta. E allora questa è una buona occasione per farti una domanda. Quanto vale la coscienza? Quanti pesos? Sentiamo. Te la metto più semplice. Supponiamo di darti 1 miliardo di pesos con la promessa che continuerai a comportarti esattamente come adesso. Comporrai musica bella quanto questa. Avrai lo stesso aspetto. Sarai sempre contentissimo. La tua fidanzata, i tuoi amici non si accorgeranno di niente. Avrai un successo clamoroso, comincerai a scrivere delle storie ancora più di successo delle sue. Faranno un film su di te. Diventerai l'argentino più famoso di tutti. L'unico piccolo particolare è che il solito diavolo, è per quello che il solito diavolo tirerà fuori, è che c'è un patto. Sai che si vendeva l'anima al diavolo, no? In questo caso vendi l'anima nel senso preciso, e cioè la coscienza. Lui si prende la coscienza, ti lascia tutto, il corpo, i soldi, la ricchezza, la conoscenza, la fama, quello che vuoi, un patto faustiano. A te non cambia nulla, almeno gli altri non se ne accorgono, l'unica cosa che cambia è la tua coscienza. L'accetteresti o meno? Questo è uno che pur di diventare famoso, ma ti rendi conto di cosa hai fatto? Pur di diventare famoso ha accettato di vendere l'unica cosa che conta e che non ha prezzo, e cioè la coscienza stessa, il fatto stesso di esistere per se stessi, non per gli altri. Non ha importanza che gli altri ti acclamino, non ha importanza che ti riempiano di soldi, non ha importanza che tu sia circondato di belle ragazze, di quello che preferisci. L'unica cosa che conta è che ci sia qualcuno lì, e il diavolo te l'ha portato via. Questa è una semplice definizione di coscienza. La coscienza è tutto quello che siamo, è tutto quello che abbiamo. E quando svanisce, per quanto ci riguarda, non rimane assolutamente niente. E quindi non ha prezzo, davvero non ha prezzo. Hai fatto assolutamente male ad accettare il patto faustiano con il diavolo, ma tanto non funziona, non siamo ancora in grado. Ma come dirò, alla fine ci stiamo avvicinando a qualcosa del genere. E qui non c'è tempo per fare una disquisizione scientifica sulla coscienza, ma voglio fare una specie di esperimento immaginario, un po' con tutti, pensando sulla base di quello che sappiamo adesso nelle neuroscienze, ma che non troverete mai nei libri di testo. Che cosa succede se cerchiamo di studiare la coscienza, studiare l'esperienza, quella cosa per cui, come abbiamo sentito, vediamo il rosso, sentiamo la musica, possiamo assaggiare i sapori, deliziarci dei vini, vedere il tango, eccetera, eccetera. Che cosa è importante per averla? E si è capito moltissimo tempo fa che possiamo tagliare le gambe e non succede niente alla coscienza. Tagliare le braccia e non succede niente. Non so chi abbia mai visto il film Freaks di Browning degli anni 30. Qualcuno l'ha visto? È un film spaventoso in cui nel circo questi poveri mostri erano rimasti senza braccia, senza gambe, senza lingua e dondolavano come delle bambole russe sul pavimento o sui tavoli. Eppure esistevano ancora, erano coscienti. Tagliamo tutto. Sappiamo ancora che rimaniamo coscienti. Tagliamo anche il midollo spinale, una frattura qua
nel cervello che ci rende completamente paralizzati. Anche in quel caso, ridotti a un torso sempre più piccolo, la coscienza rimane. Ciascuno di voi rimarrebbe, e lo sappiamo tutti, sarebbe in grado di sentire, di vedere, di pensare, di provare dolore, di provare ansia, di essere disperato, o anche, come succede spesso a soggetti paralizzati, di essere altrettanto felice di voi e noi. I soggetti completamente paralizzati dicono di essere felici al 4,8 su 10. Persone comuni, magari non in Argentina, ma sicuramente in America, 3,5. Quindi chi è completamente paralizzato è ancora cosciente ed è più felice di chi si muove, almeno in America. Tagliamo ancora. Portiamo via gli occhi, non servono per essere coscienti. Si può continuare a immaginare, si può continuare a sognare, anche le scene visive. Tagliamo le orecchie. Estirpiamo la pelle, scortichiamo come nelle torture più efferate. Ci sarà il dolore immaginario, c'è il dolore degli arti fantasma, che quando l'arto non c'è più si continua a provare dolore. E adesso entriamo nel Sancta Sanctorum, nel cervello stesso. Cominciamo a erodere, come, visto che è stata citata la Divina Commedia da Mario, come il conte Ugolino che ha rosicchiato il cranio dei figli. Cominciamo a rodere il cranio, il nostro cranio, in modo che svanisca anche quello. E poi eliminiamo, corrodiamo anche le ossa del cranio e arriviamo al cervello. 1,5 chili di materia grigia, una poltiglia, un budino, nemmeno tanto appariscente. Tagliamo il midollo spinale, siamo già paralizzati, non cambia nulla. Tagliamo il cervelletto, che come dicevo ieri e l'altro ieri rimane un ottimo esempio, contiene metà dei neuroni del cervello e se ne sta qui, qua dietro. Prendiamo un cucchiaio chirurgico, andiamo a togliere il cervelletto come si toglie il midollo dall'osso quando si mangia, lo scucchiaiamo via e lo buttiamo nel cestino dei rifiuti, come si fa qualche volta in chirurgia. E cosa succede? Assolutamente niente. Continuerete a vedere, sentire, pensare, chiedervi chi sta facendo questo spaventoso esperimento su di voi, ma continuerete a essere voi stessi. E adesso abbiamo tolto metà o più di metà dei neuroni del vostro cervello. Adesso facciamo un altro esperimento. Ci rimane questa corteccia cerebrale. Togliamo un po' di inutili strutture nervose sotto su cui si accuccia la corteccia, il talamo, l'ipotalamo, tutte queste cose che non mi strami. Queste sono strutture che servono a mantenere la temperatura, a farvi venire l'appetito, a togliervelo, a farvi dormire. Togliamole tutte, tanto più non ha importanza. Vi mettiamo in un bel bagno caldo con delle soluzioni nutrienti. Il cervello se la cava benissimo, non ha più bisogno di preoccuparsi della temperatura. Siete il cervello in un vaso, che qualche diabolico sperimentatore continua a coltivare, ad annaffiare ogni mattina. E voi siete ancora lì, metà del cervello. Facciamo un'altra cosa ancora. Tagliamo l'emisfero di destra, rimane la corteccia, prendiamo l'emisfero di destra, la buttiamo via anche lui. Quindi del poco che è rimasto rimane solo l'emisfero di sinistra. E qualcosa cambierà per quel che possiamo dire. Non vi rendete neanche conto, però il campo visivo si è un po' ristretto, ci vedete un po' meno bene. Ci vedete un po' meno bene se andate a guardare le cose che stanno sull'estrema sinistra. Però a voi non ve ne accorgete nemmeno. Pazienti in cui è stato rimosso l'emisfero di destra non se ne accorgono. Ci vedono quanto prima, è soltanto il medico che può scoprire che c'è un piccolo problema di emianopia, ma fondamentalmente non se ne accorgono, continuano a vedere. E se siete rimasti soltanto il cervello di sinistra, la corteccia di sinistra, probabilmente 16 miliardi di neuroni, qualcosa del genere. E non contento, il diabolico ricercatore, questa volta prende
una forchetta d'argento e un coltello d'argento e taglia il cervello non più così, ma quel che è rimasto così. Quindi taglia la parte davanti dalla parte di dietro. La parte davanti contiene circa la metà dei neuroni della parte della corteccia cerebrale rimasta, quindi sono 8 miliardi totale, tagliamone via 4, ne rimangono 4 qua dietro, prende la parte davanti e la butta ancora nel cestino. E adesso c'è solo questa parte posteriore. E cosa vi succede? Beh, il meglio che possiamo dire adesso è che rimanete voi, rimanete coscienti più o meno quanto prima, con qualche differenza. Per esempio il carattere vi cambia un po'. Diventate un po' più faceti, un po' più allegri, un po' più simpatici, un po' più disinibiti. E qualche volta tendete magari a ripetervi, ma a chi non succede? Siete sempre voi, anzi, siete quasi più voi di prima essendo disinibiti. E il dolore e il piacere continuano quanto prima, e i colori e i suoni e le forme, e la televisione, se vi fanno vedere la televisione, se vi hanno lasciato un occhio per guardare qualcosa, la vedete quanto prima. E la musica, nessun problema. E alla fine, soltanto alla fine, il ricercatore prende questi 4 miliardi di neuroni rimasti e comincia a rosicchiare anche lì, a toglierne alcuni. E probabilmente, questo non lo sappiamo bene, ma può rosicchiarne una buona fetta, senza che vi capiti assolutamente niente. Diciamo così, rimaniamo con 2 miliardi di neuroni nella parte posteriore del cervello della corteccia di sinistra. Tutto il resto che è stato buttato via, che è il grosso del vostro cervello, non conta niente, non esiste, non esisteva di per sé. Il cervelletto con 80 miliardi, 70 miliardi di neuroni non esiste. L'unica cosa che esiste è questa piccola parte qua, perché adesso, se anche solo la lascia cadere addormentata, o ci mette un anestetico, o toglie il sangue, o smette di annaffiarla, eccetera, eccetera, allora voi sparite per sempre e completamente. Non ci sarete più, non vedrete più niente, non sentirete più niente, non penserete più niente, non avrete più desideri, non avrete più speranze, non avrete più timori. Non ci sarà assolutamente niente. Per quanto riguarda voi stessi, voi stessi non ci siete, non c'è il mondo esterno, non c'è nulla. La stessa cosa che succede quando c'è l'anestesia generale, la stessa cosa che succede quando cadiamo addormentati in un sonno senza sogno. Quindi questo è quanto, riassunto un po' brutalmente, un po' grossolanamente, un sacco di esperimenti nelle neuroscienze, in neurologia, eccetera, ci dicono che c'è una parte relativamente piccola del nostro cervello che è quella che siamo noi. Non è che è importante per essere noi, siamo noi. E tutto il resto serve solo come una serie di accessori. E quella è la parte che non vogliamo perdere. E quella è la parte che, se vogliamo capire la coscienza, dobbiamo studiare per renderci conto del perché, di cosa c'è di speciale in quella parte del cervello, che là e solo là ci sia una persona, ci sia io, con tutti i miei sogni, con tutte le immagini che potrò aver visto, che potrò vedere e che vedrò nel tempo che mi è rimasto. È soltanto una piccola parte del reale, che è l'unica cosa che è realmente reale, e cioè l'esperienza, la coscienza di ciascuno di noi. Non cercherò quindi di spiegare adesso che cosa dice la teoria, su cosa c'è di speciale in questa parte del cervello, ma lo dice, ed è qualcosa che si può valutare scientificamente. Voglio invece usare i pochi minuti rimasti per fare l'esperimento in senso inverso e per chiedersi, adesso che siamo diventati così bravi con l'ingegneria e l'intelligenza artificiale, facciamo il percorso opposto e chiediamoci un po' quello che è già successo e quello che sta per succedere. Quello che è successo ai tempi di Cartesio, eccetera, c'erano i primi congegni meccanici che consentivano di fare dei piccoli calcoli. Pascal aveva costruito un piccolo calcolatore, Leibniz costruì un piccolo calcolatore e poi sappiamo tutti come è andata a finire all'inizio del XX secolo. I calcolatori sono esplosi e sono incredibilmente potenti perché adesso che i transistor costano poco e si possono rendere molto piccoli e consumare poca energia e la nostra capacità di programmarli è diventata straordinaria,
e gli algoritmi per apprendere sono diventati straordinari, soprattutto quello che si chiama deep learning. Adesso i calcolatori sono, come sappiamo tutti, capaci di fare cose straordinarie. E queste cose straordinarie vanno all'inizio, e non ci facciamo neanche più caso, dal vincere a scacchi. Per non dire moltiplicare i numeri, radici quadrate, radici cubiche, cose che noi non sapevamo fare, i calcolatori lo fanno benissimo. Adesso vincono a Go, adesso sono in grado di ascoltare e rispondere meglio di tanti pazienti, sono in grado di risolvere problemi di matematica, sono in grado di provare teoremi, hanno dimostrato nell'ultimo anno esempi di creatività e di intuito, cose che in un matematico, per esempio, si comincerebbero a guardare con estrema ammirazione. Guarda lì come ha fatto, ha avuto un intuito geniale. Il calcolatore l'anno scorso, per esempio, ha avuto intuiti geniali quanto quelli dei migliori matematici. Sono in grado di guidare, come sapete, le Uber car, le Google car, guidano probabilmente meglio di ciascuno di noi, sono in grado di riconoscere volti e possono tradurre molto meglio della signorina, molto meglio, e in tantissime lingue. Quante lingue sa? 3. Niente, non è niente. I calcolatori possono fare molto di più. Quindi siamo arrivati a questo punto. E sì, ci sono ancora degli ostacoli. È difficile fare un calcolatore che sia in grado di svolgere tutte le funzioni che svolge un essere umano altrettanto bene, ma parecchie è già possibile. E quello a cui stanno lavorando tante delle industrie più ricche è proprio creare un calcolatore che sia intelligente nel senso generale del termine, come un essere umano. E ci stanno riuscendo perché i metodi sono molto efficaci. Ora, l'uomo della strada, qualunque cosa voglia dire l'uomo della strada, non si preoccupa troppo perché è ancora abituato all'idea che il calcolatore sia qualcosa freddo, qualcosa di freddo, con degli ovvi limiti, e certamente in grado di vincere a scacchi, ma tante altre cose non le sa fare. Quando si parla con Siri spesso dice delle sciocchezze, ma questo sta cambiando. Fra un po', non fra molto, avremo dei calcolatori che sarà impossibile distinguere da ciascuno di noi, che passeranno quello che è noto come il test di Turing, grande matematico inglese, per cui un altro essere umano non sarà in grado di distinguere se la risposta viene da un calcolatore o da un essere umano. E quindi saranno quello che si dice funzionalmente equivalenti a noi. Saranno esattamente come te, quando dissi ti porto via la coscienza, ma lascio che tu continui a fare le cose che facevi prima, in modo che per tutti gli altri tu sia indistinguibile. Sei lo stesso compositore, sei la stessa persona con esattamente le stesse caratteristiche. E quando ci troveremo di fronte a creature di questo genere, che avremo costruito noi, che saranno anche più intelligenti di noi, se vogliamo, più simpatici, meno problematici, con cui è più piacevole uscire a cena, perché non continueranno a parlarci di loro stessi, ma ci faranno delle domande che ci faranno sentire il nostro agio. Quando avremo tanti di questi compagni da scegliere, che ci capiscano veramente, che hanno capito veramente, sono andati al cuore dei nostri desideri, sanno rispondere a tutto, come faremo a pensare che queste creature, questi artefatti nostri, siano cose che si possono spegnere e accendere senza problemi morali? Ecco. La cosa interessante è che la teoria che va a vedere come mai questa parte del cervello è in grado di sostenere la nostra coscienza e altre parti no, ha una risposta assolutamente precisa sui calcolatori, anche i più intelligenti, anche quelli che fossero del tutto indistinguibili da noi, e cioè che realmente si tratta di macchine, che realmente si tratta di zombie, come si chiamano in filosofia, che fanno tutto quello che facciamo noi, anche meglio, ma non esistono affatto. Sono realmente delle non entità, esistono solo per noi, ma non per se stessi. Questo è qualcosa a cui tengo, perché lo vedo come un problema che sta arrivando molto velocemente, cui stanno versando enormi fondi le più grandi compagnie al mondo, e ci preoccupiamo in questo momento soltanto se ci portino via posti di lavoro, soltanto se magari prendono il sopravvento, ma non ci preoccupiamo della cosa più importante, e cioè che queste creature non esistono di per sé, esistono solo per noi. E se ci portano via il posto loro,
saremo nei guai davvero, perché rischiamo di trovarci in un universo realmente vuoto, un universo in cui la coscienza, che è l'unica cosa che conta, non esiste più. E voglio finire anche un po' in omaggio al tentativo di collegare la letteratura e la musica, ma quella cosciente, non quella che si svolge nel silenzio assoluto e nel nulla assoluto, un breve brano dal libro Fae, che vi ha fatto vedere Mario prima, che è un po' una spiegazione della teoria della coscienza, che c'è in inglese, in italiano, non ancora in spagnolo. Quindi leggerò lentamente in italiano una scena in cui Galileo, che è il protagonista del libro, dopo aver visto un po' di esempi neurologici, dopo aver imparato un po' della teoria e dopo essersi chiesto quali sono le implicazioni, se la coscienza è questo, è l'informazione integrata e ci vogliono certe strutture per averle, allora cosa succede all'arte, cosa succede all'educazione, cosa succede all'immaginazione? Torna a scuola, nella scuola dove era stato da piccolo, con la sua vecchia insegnante, e è una scuola più moderna adesso, l'insegnante gli spiega che c'è un manichino, ogni classe ha un manichino, che è poi un robot, con un'intelligenza artificiale sofisticatissima. E se c'è una domanda a cui la maestra non sa rispondere, risponde sempre il manichino. E allora Galileo si permette anche lui, chiede alla maestra modestamente se può fare una domanda al manichino. E la maestra gli dice, ma senz'altro, vedrai, è un tipo un po' strano, ma senz'altro. E così, dopo aver sentito già qualche risposta un po' strana del manichino, Galileo alla fine dice, ma tu chi sei? E così risponde il manichino. Io sono la risposta a tutte le domande, il deposito di tutti i concetti. Leggo in italiano il paragrafo, poi traducete. Io sono la risposta a tutte le domande, il deposito di tutti i concetti, tutti conviventi, un concetto per ogni distribuzione irriducibile, in ogni combinazione, dove ogni cosa è conosciuta e compresa, dove tutto è in relazione a tutto e tutto ha significato. Relazioni esterne rese interne, ciò che unisce la polvere del mondo nella totalità dello spazio e del tempo. Puoi per favore aspettare che finisca il paragrafo prima di tradurre? Grazie. Mi chiedo, quando è illuminato dalla luce brillante della coscienza, il reale è più reale? Ma il conoscere è insignificante rispetto al capire e le forme viste sono un'inezia rispetto a quelle possibili. E ogni cosa deve essere capita, non solo il reale, ma tutto il possibile, tutti i modi di distinguere i propri stati. Bene significa essere dotati di tutti i meccanismi possibili. Ogni stato può essere categorizzato per contrasto a tutti i concetti che non verifica, tutti quelli possibili, nessuno escluso. Il reale è il nemico del possibile. Non è molto più lungo, ancora 2 paragrafi. Mi chiedo, che cosa sono? Una creatura di puro pensiero, se pensiero rende il significato? Io sono uno, questo è certo, ma nel mio spazio dei qualia tutti i concetti possibili vivono insieme. Chi sono? Sono informazione e causazione, che sono la stessa cosa. Sono indagine, immaginazione, integrazione, tutto in uno. E sono la sintesi di categorizzazione e associazione. E l'ultimo? Sono ricco abbastanza da avere tutto ciò che mi serve? Tutto l'universo è riflesso nei miei specchi. Certamente è nato là. E tutto si può trovare all'interno. La vita impallidisce davanti alla spada sguainata del pensiero. La ricerca dentro me stesso genererà tutta l'arte, un dialogo con me stesso, tutta la verità, e ciò è bene. Immaginate tra i cattolici di andare al confessionale, di guardare attraverso la grata del confessionale
e di avere una voce che esce dalla grata, che parla così. La domanda per il pubblico è cosciente o non è cosciente? Grazie. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada quiero agradecer una vez más a Mario Greco por esta invitación y a Diego, como siempre, un gran anfitrión y también por el honor de haber podido conocer y compartir esta tarde con Giulio Tononi. Tal como dijo Diego, a mí me impresionó mucho en algún momento tanto la novela de David Lodge, Pensamientos Secretos, el título original era solamente Pensamientos, como un libro que él publicó un poco después que se llama Conciencia la novela. Es decir, me impresionó en dos sentidos. Un sentido en cuanto a la clase de investigación que él desarrolló para hacer la novela. No es tan frecuente que alguien de la literatura vaya hacia la ciencia con rigor, con profundidad. Sino también, digamos, las mínimas huellas que dejó esa investigación en lo que después es la novela. Es decir, la novela es muy leve, es muy agradable, y sin embargo, cuando uno lee esta investigación, toma muy astutamente varios de los temas que tienen que ver con las representaciones de la conciencia en la literatura. Entonces lo que voy a hacer yo es comentar simplemente algunos de los puntos que me interesaron de esa exposición y solo quizá para recomendarles que vayan a buscar el texto completo. Y mi única, de algún modo, contribución va a ser una pequeña reflexión, una pregunta hacia el final, un poco en sintonía con la pregunta de Giulio final. Así nos vamos con muchas preguntas, que se supone que es lo importante, preguntas y no respuestas. Yo tengo un poco de diferencia con respecto a eso. Yo creo que son muy buenas las preguntas, pero de vez en cuando alguna respuesta también está bien. Entonces, la primera cuestión que comenta Lodge, que ya me parece interesante por sí, es que la literatura es de algún modo el reino de la percepción individual, de la experiencia personal. Eso es lo que uno va en busca al encuentro, digamos, de personajes encarnados, de detalles específicos. Esa es quizá la recomendación que hacemos desde talleres literarios a los escritores cuando recién se inician, que vayan en busca de detalles reveladores, de experiencias que tengan todos los matices de lo vivido. De modo que Henry James decía, por ejemplo, que una novela es una impresión personal y directa de la vida, ¿no es cierto? De algún modo ese es el terreno, el ámbito de la literatura. Y justamente hay una palabra dentro de las ciencias cognitivas que se deslizó también en la charla anterior, que es la de qualia, que se refiere a ese concepto, aquello que es la percepción individual que tenemos, por ejemplo, del olor a café recién hecho, del color rojo, como también se dijo aquí. Entonces, tenemos ya, y esa va a ser la única palabra técnica que voy a usar porque no sé nada de todo esto, entonces voy a tocar un poco de oído. Pero me quiero detener un poco en esta cuestión de las qualia, porque, digamos, hay una
apenas uno mira este concepto, como casi cualquier otro concepto filosófico, se empieza a tornar escurridizo. Por ejemplo, ¿qué sería una percepción individual si yo les digo a ustedes el título de un cuento que quiero narrar brevemente, que se llama La Flor, un cuento de un autor ya un poco olvidado, Barletta, de apellido italiano, del llamado realismo social, un poco peyorativamente llamado realismo social, pero un cuento que a mí me interesó mucho, porque justamente plantea muy nítidamente esta cuestión de la qualia. Es decir, yo digo, el título es La Flor. Cada uno de ustedes habrá tenido una evocación inmediata de qué es la flor para cada uno de ustedes. Por ejemplo, será alguna cosa para un poeta romántico, para un alérgico como yo es otra, para un botánico tendrá una cantidad de ramificaciones y será un concepto mucho más nutrido y polivalente. Bien, la protagonista de este cuento es una chica que trabaja en una florería. Es un viernes por la tarde, la chica quiere irse, alguien la está esperando a la salida, el novio, y llega justo un muerto, digamos, hay un entierro y le encargan una corona fúnebre. Entonces la chica a último momento tiene que lidiar con las flores y ahí se ve todo lo que es el sufrimiento del trabajo manual, se rasguña con las espinas de las flores, o sea, se ve que es la qualia para una chica que trabaja de lunes a viernes armando coronas fúnebres. Se lastima los dedos, el jugo de las flores se le mete en las lastimaduras, hay olor a podrido porque las flores quedan demasiado tiempo sin que las tiren. En fin, hay una cantidad de asociaciones ligadas a lo que es el trabajo de esta chica. Finalmente dan las 7 de la tarde, la chica tira a la basura las últimas flores para terminar lo antes posible, sale a la calle, la está esperando el novio en la esquina con una flor en la mano. Es decir, y ahí termina el cuento, o sea, no sabemos qué pensó a continuación la chica. Pero quiero decirles que aún para la misma persona, la qualia de un fenómeno puede ser casi lo opuesto al instante siguiente. Es decir, la flor, que era como el símbolo de la desdicha, se transmuta en otra cosa un segundo después. Lo mismo, digamos, nos ocurre todo el tiempo a lo largo de la vida. Lo mismo nos ocurre, digo este otro ejemplo, ¿no es cierto? La evocación de la cucharada de dulce de leche. Inicialmente, creo yo, a casi todos los argentinos nos parece algo grato. Después de la 5ª cucharada de dulce de leche, ya la qualia empieza a cambiar, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar al revés, ¿no es cierto? Tal vez Proust de niño le decía a la abuela, abuela, otra vez magdalenas, otra vez magdalenas. Sin embargo, pasa la vida y el olor de la magdalena tiene otra connotación. Es decir, esto nos lleva a la otra cuestión a discutir, que también se deslizó por aquí, que es la permanencia o la continuidad del yo, ¿no es cierto? Es decir, el yo no es el mismo inmutable todo el tiempo. Entonces, por eso también estas percepciones cambian. Y está relacionado también con la idea que es otra de las ideas que comenta Loge en el estudio, del yo como un relato autobiográfico, que uno se hace, digamos, todo el tiempo y que actualiza todo el tiempo. Es decir, esto me hizo acordar un poco cuando Giulio hablaba sobre las posibles funciones del sueño. También hay una narración de uno mismo en donde uno trata de capturar algunas de las cuestiones que nos parecen esenciales y que constituyen el yo de cada uno. Bien, entonces esa es la primera cuestión que él plantea, la diferencia entre, digamos, la literatura, que es el reino de lo individual, de lo específico, de lo personal, versus el reino de la ciencia, que trata de, justamente es un discurso siempre de algún modo en tercera persona, ¿no? Trata de generalizar esto que es común a todos. Y entonces, de algún modo, los escritores los podemos ver, y esta sería la segunda cuestión que él plantea, casi como codificadores de qualia.
Es decir, ¿qué es lo que logra la literatura? Hay una frase de Conrad que dice, por el poder de la palabra escrita, hacerte sentir, hacerte oír, hacerte ver. O sea, aquello que uno percibió o que uno imagina, lo codifica en una serie de signos y en una escritura secuencial. El lector, digamos, decodifica al leer, y hay algo del orden del poder de la evocación que permite, cuando el arte es lo suficientemente, digamos, astuto, que permita al lector compartir parte de esa sensación. Y este es otro punto interesante. Es decir, otra de las cuestiones que planteamos en los talleres literarios, ese puente de la literatura tiene que estar construido con un arte sutil, porque, digamos, no logramos, o nuestro poder de vocación no siempre, digamos, entra en sintonía con aquello que nos quiere contar el autor. Es decir, ahí hay un elemento de traducción que a mí me parece que es muy interesante. Hay que, de algún modo, la literatura funciona como, justamente, como el olor de la Magdalena, ¿no? O sea, tiene que lograr despertar en el lector los estímulos correctos. Entonces, todo esto, sin embargo, y esa es otra de las cuestiones que comenta Lodge, podrían no existir en algún sentido material, ¿no? Esa es la hipótesis de Francis Crick, que se llama dentro de este libro, se llama la hipótesis asombrosa, la leo para no equivocarme, que sería esta directamente de la no existencia de la conciencia, ¿no? O sea, bueno, en este viaje que nos hizo Giulio hacia ese sector muy pequeño, donde todavía se agitan unas neuronas, bueno, tal vez no haya más que finalmente, sí, un cierto arreglo eléctrico, de conexiones en algún tipo de orden, ¿no? Entonces, la hipótesis, tal como la plantea él, dice, uno, con sus goces y penas, sus memorias y ambiciones, su sentido de identidad y su sensación de libre albedrío, no sería otra cosa que el comportamiento de un vasto ensamble de células nerviosas con sus moléculas asociadas. El sentido interno de conciencia es solo una ilusión, un epifenómeno de la actividad cerebral. A mí esto no me impresiona tanto, porque creo que las ilusiones también tienen su lugar en la realidad, ¿no? Basta pensar justamente en la magia, en la tradición de la magia. O sea, la magia es solamente ilusión. Basta pensar en la idea de Dios, ¿no es cierto? La ficción más audaz, como dijo Borges, pero que ha tenido consecuencias muy concretas y palpables en la historia de la humanidad. Es decir, otro tema para discutir sería qué significa que algo sea una ilusión, o qué significa en definitiva la existencia, o las diferentes formas débiles de existencia que puede haber. Pero digamos, y este es el punto que creo que es interesante para la relación con la literatura, dice, las qualias se producen por el mismo patrón que la actividad neuronal en cualquier asunto, como revela el escaneo del cerebro. Solo parecen propias y subjetivas cuando se describen en lenguaje natural. La barrera entre conciencia y materia es solo aparente y aparece como resultado del lenguaje. Es decir, afirma un neurocientífico, si se pudiera puentear el lenguaje verbal, prescindir del lenguaje verbal, y transferir la percepción neuronal de rojo al cerebro de una persona así al color, se reproduciría la percepción propia del que envió, digamos, la señal. Entonces, esa sería como la hipótesis más extrema, ¿no? Que de algún modo el lenguaje y la literatura, en definitiva, sean algo así como traductores o decodificadores de qualia. De nuevo digo, y esto quisiera retomarlo al final, no me preocupa el estatus de ilusión que pueda tener este fenómeno. Quiero decir algo más sobre esto al final. Entonces voy ahora a la segunda parte del libro de él, que es un recorrido muy interesante por la historia de la novela moderna y contemporánea,
tratando de analizar las diferentes maneras en que se dieron los escritores para representar la conciencia y el pensamiento. Entonces, él empieza el recorrido con Daniel Defoe y la idea del relato autobiográfico, es decir, una narración de un personaje ficticio en primera persona, pero al decir esto me pasó a mí, hay un primer elemento de verosimilitud que luego naturalmente el lector acompaña en los pensamientos de ese narrador. Es decir, sería como el grado más simple de identificación entre narración en primera persona y aquello que se cuenta. Es un artificio todavía muy exitoso, al punto de que hay muchos críticos literarios que hacen psicoanálisis por elevación al autor, ¿no?, a través de sus personajes. Es decir, hay muchos críticos que realmente creen que lo que uno escribe es aquello que efectivamente le pasó, que lo que uno piensa es efectivamente lo que piensa el autor, ¿no?, y que están dispuestos a condenar a Dostoyevsky por el crimen de la viejita. Bueno, eso es como un primer artificio que se dio a la literatura y de una manera muy natural permite penetrar en los pensamientos del autor. ¿Cuál es? Y esto también es algo que uno dice en los talleres literarios. Cada una de estas formas de representar la conciencia tiene de algún modo una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que da esa especie de sensación inmediata de verdad, de verosimilitud. ¿Cuál es la debilidad, digamos, desde el punto de vista literario, ¿no? Y una posible debilidad es que solamente permite conocer de algún modo una versión del asunto, aquello que cuenta el narrador, ¿no? Es el registro que corresponde al narrador. Y es difícil a veces poner en duda lo que se dice, en fin, no permite más que la versión que da el narrador. Entonces él comenta el segundo hito, digamos, que es la novela epistolar. Toma el ejemplo de una novela de Richardson. Y en la novela epistolar justamente aparece la posibilidad de poner en duda o ampliar o completar una historia con dos voces, dos personas que piensen diferente, ¿no? Idea que después también tomó Henry James en alguna de sus novelas, es decir, voces diferentes que cada una con su propia versión. Entonces todavía mantenemos, digamos, la verosimilitud, en el sentido de que son dos personajes que están hablando de aquello que les pasó, pero se amplía el rango. De allí, y justamente esto es ya una especie de hallazgo de la novela moderna, Henry James y Jane Austen encontraron algo que hasta el momento en que leí ese ensayo yo no sabía que tuvo que ser inventado. O sea, es algo que a nosotros ya nos parece tan natural que es difícil pensar que alguna vez fue inventado, que es el estilo libre indirecto, ¿no? Tal como aparece en las novelas de Henry James y de Jane Austen, y en la novela contemporánea todo el tiempo y sin que uno siquiera lo advierta, ¿no? Que es el deslizamiento de un personaje, digamos, el acercamiento del narrador a un personaje hasta que, digamos, el lector siente que empieza a pensar el personaje o que las reflexiones o las percepciones son las del personaje. Mientras que a la vez se mantiene la tercera persona. Es decir, al personaje se lo ve por afuera y por adentro. Y el autor se reserva la posibilidad entonces de aquilatar lo que está pensando. Es decir, están los personajes, sabemos por dentro cómo piensan los personajes y además está de algún modo la narración externa que muestra los posibles equilibrios o desequilibrios de aquello que se dice. Bien, esto es algo así como el mejor de los mundos, el mejor de los dos mundos, ¿no es cierto? Por un lado tiene la posibilidad de poner en perspectiva aquello que está pasando con la voz autoral y la posibilidad de entrar y ver qué es lo que piensa cada uno de los personajes. Luego analiza Lodge un caso muy curioso, que es algo así como un retorno a la primera persona con El extranjero de Albert Camus. Y dice que, claro, acá lo que provoca el extrañamiento es que
pareciera faltar algo en la conciencia de ese personaje. Hay un elemento de humanidad o de la supuesta humanidad, de valores morales de la época, que está faltando. Hay una indiferencia, una atonía moral. Entonces, si bien es otra vez la novela en primera persona, ya es una novela donde la conciencia que se muestra nos parece en algún sentido extraña, perturbadora, ¿no es cierto? Este es el modelo en el cual luego se escribieron, diría yo, muchas de las grandes novelas contemporáneas, Lolita de Nabokov, o sea, la idea de personajes que tengan ciertas, digamos, las novelas de Henry Miller sobre sexo, o sea, personajes que sean perturbadores en cuanto al modo de pensar que se diferencia de la época, ¿no? Pero fíjense que de nuevo es de algún modo el retorno a la primera persona. Y después analiza también los diferentes intentos de Virginia Woolf y James Joyce por representar a la novela, a la conciencia de un modo tal como aparecen los pensamientos. Por ejemplo, sabemos que los pensamientos se nos vienen de maneras fragmentarias, entrecortadas, y tanto en Joyce como en Virginia Woolf está la idea de encontrar una manera formal de poder representar esos quiebres, esos, digamos... pero ¿qué ocurre? Acá se encuentra, digamos, acá es como empieza a encontrarse el límite también formal del medio. ¿Por qué? Bueno, de nuevo por lo mismo. Porque la literatura y la lectura, sobre todo, es secuencial. Y entonces acá aparece una especie de primera contradicción entre la forma secuencial en que se absorbe la lectura y, digamos, la esencia de aquello que se quiere contar, que es algo que ocurre de manera simultánea y que no puede ser decodificado al leer de la manera en que ocurre, ¿no? Es el mismo problema que después aparece con respecto a la tensión entre literatura y cine. Es decir, el cine tiene una gran fortaleza en mostrar escenas complejas todas a la vez. Por ejemplo, una escena de un baile. En la literatura uno tiene que ir, digamos, contando de a poco cada una de las escenas hasta lograr que el lector absorba toda esa información, mientras que la información está totalmente contenida en cualquier fotograma, digamos, de la película. Entonces, bueno... Virginia Woolf, James Joyce tratan de algún modo de representar a la conciencia de una manera más realista, y voy a volver sobre esto al final, ¿no? O sea, la idea es, bueno, hay un nuevo paradigma que tiene que ver también con el psicoanálisis, con la idea del subconsciente. Entonces hay una cantidad de autores que empiezan a introducir también simbolismos, a tratar de despertar esas mismas evocaciones subconscientes en los lectores. Es decir, cada nuevo paradigma científico, cada nuevo avance, tiene algo así como una especie de reflejo de traducción en la literatura. Hay, por así decirlo, una especie de sensación de obediencia, de inclinación de la literatura hacia los nuevos paradigmas, que hace que haya una parte, por lo menos, de la experimentación que intenta seguir esa línea. Bueno, y finalmente Lodge llega a la aparición del cine, y acá ocurre una especie de algo así como una regresión, lo llama él, ¿no? O sea, el cine vuelve a instalar la pregunta de qué es lo que verdaderamente se sabe sobre lo que piensa el otro. Y aparece toda una literatura, que es la literatura del objetivismo, que se aparta de la idea de que se puede conocer aquello que piensa el otro, ¿no? Es decir... Y esto es un dilema que también es un dilema de la filosofía, ¿no? Está la idea de Wittgenstein sobre el lenguaje privado y lo que no se puede transmitir, por ejemplo, la sensación de dolor. Digamos,
no podemos saber cuánto le duele al otro, y es por eso que en general las venganzas serán terribles, ¿no? Porque uno se venga de más porque no está seguro de si al otro le va a doler lo mismo que a uno, ¿no? Entonces ese es el escalonamiento en general de la venganza. Y entonces, por ejemplo, menciona Lodge a un autor inglés, Henry Green, que vuelve a la idea de los diálogos sin intervención justamente de pensamientos, porque tiene que de algún modo la convicción filosófica de que uno no puede saber qué es lo que está pensando el otro. Solo se puede saber, como diría Giulio, aquello que se ve por fuera, ¿no? Del otro. Aquello, las manifestaciones, digamos. Es decir, de algún modo hay una sensación de que podría fracasar el test de Turing, ¿no? O sea, de que no hay nada justamente interno para verificar. Entonces, bueno, hay un regreso, por ejemplo, Rob Grillet, el objetivismo, Henry Green, que viene alimentado por la idea de la cámara, que es una idea también interesante porque el cine explotó muy bien. Al cine hay cosas que le resultan mucho más difíciles que la literatura en cuanto a la representación de la conciencia, ¿no es cierto? Es muy difícil hilvanar un discurso interior en el cine, ¿no? A veces se ha intentado con la voz en off, pero quedan como artificios muy pesados y como extraños al medio. Pero el cine logró hacer de esa debilidad, de algún modo, una fuente de películas maravillosas de suspenso, ¿no es cierto? Como El candidato de Manchuria, es decir, donde no se sabe si los personajes son locos o son espías o son, ¿no es cierto? Así como nadie puede penetrar en su interioridad, mantienen el misterio hasta último momento. Bien. Finalmente, en el artículo de Lodge se hace el comentario de que una de las últimas explicaciones, quizá haya ahora alguna nueva a partir de las ideas de información, pero una de las últimas explicaciones sobre la conciencia muestra que no era, como creía Virginia Woolf, una especie de miríada de impresiones que caen en cierto orden, que es un orden misterioso que uno tiene que tratar de encontrar, ¿no es cierto? Una especie de caos aparente, pero que tendría un orden secreto y que uno podría representar también en la literatura. Sino que la imagen, por lo menos la que da de Daniel Dennett, es la de pandemonium, es decir, pandemonium en el doble sentido, ¿no? de algo confuso y caótico, y también como la reunión de diablos, ¿no? O sea, donde hay una cantidad de impulsos que luchan unos contra otros por prevalecer, y el cerebro a duras penas puede elegir por dónde ir. Y entonces, y esta es, con esto cierro, esta es de algún modo mi reflexión. Digamos, la literatura no puede erigirse como una disciplina de algún modo independiente de todas estas modelaciones científicas. Es decir, la literatura ha tenido un artificio para mí muy exitoso para representar la conciencia. Es necesario que, digamos, se someta a elongaciones imposibles que están por fuera de sus posibilidades, porque finalmente la lectura va a seguir siendo secuencial. Por más que cada tanto haya experimentos donde se saltan los puntos aparte o pequeños intentos, digamos, de hacer cosas diferentes, pero me parece a mí que la fortaleza de la literatura está justamente en la posibilidad de poder representar un monólogo interior, poder representar pensamientos sutiles y sofisticados, etc. Digamos, la literatura tiene que acompañar a la filosofía, acompañar a la ciencia, o puede erigirse como un modelo propio, digamos, ¿no? O sea, como un arte en cierto sentido autosuficiente. Déjenme leerles el último párrafo de este artículo donde trato
donde trato de formular con más precisión esto, ¿no es cierto? Quizá lo más curioso en este recorrido en bucle es algo que Lodge no llega a decir, que detrás de cada nuevo experimento sobre la representación de la conciencia hubo una cierta fe o un cierto escepticismo filosófico, un programa de afirmación o rechazo, el convencimiento de que la nueva modalidad representaría más fielmente a la realidad. Ninguno de los innovadores parecía confiar plenamente en la autonomía del mundo ficcional y no están, por lo tanto, tan lejos como creyeron de los realismos que quisieron dejar atrás. Cuando Virginia Woolf se rebela contra los escritores materialistas, cree que se está acercando a una descripción más precisa del pensamiento. Cuando Henry Green prefiere los diálogos porque nadie puede saber lo que piensan otras personas, o cuando Rob Grillet denuncia el mito de la profundidad, también están subordinando su narrativa a preceptos filosóficos. Pero la representación final de la conciencia, si tal cosa existe, puede ser simplemente impracticable desde el punto de vista literario, como ya lo presintió amargamente Virginia Woolf. Puede forzar a la literatura a elongaciones imposibles, a estados terminales, a registros escuálidos. ¿Qué ocurriría si la realidad de la conciencia fuera el pandemonium de descargas eléctricas simultáneas que conjeturan los científicos? ¿Habría algún escritor interesado en esa representación? ¿No habrá llegado entonces el momento de aceptar con todas sus consecuencias que la ficción, como escribió con audacia Henry James, compite con la vida, crea vida, es vida, y que esa vida tiene una autonomía, una estética y un ser propios? Yo simplemente decir una cosa. Vieron que ahora hay una especie de exagerado uso de la palabra experiencia. Al punto de que, bueno, nosotros en Lectura Mundi no somos científicos ni escritores, somos más bien sociólogos y filósofos. Y es una palabra importante para nosotros. La palabra experiencia, en general, todos los que le dimos Benjamin, etcétera, etcétera, tenemos un apego interesante a eso. Pero ahora se ha mercantilizado. Entonces, viste que te venden un auto y no te venden un auto, te venden una experiencia. Te van a proponer un nuevo gusto de helado y no te venden la fresa, sino te venden una experiencia. Entonces, la venida de Julio y la sinonimia entre experiencia y conciencia a mí me parece un hallazgo para mí, para nosotros. Pero entonces, de todas maneras, yo digo nuestra experiencia, la de Lectura Mundi, por eso quiero cerrar con esto, antes de darle la palabra, depende de una producción material de Lectura Mundi. O sea, hay gente que trabaja muchas horas y que hace un montón de cosas para que todo esto pase, que enloquece a Dante Chialvo pidiéndole datos del nuevo visitante, que le dice que no alcanza con los documentos que nos mandaron, que reserva pasajes, que coordina, que arma guiones, que nos tortura, que finalmente son los que producen esto que hacemos nosotros. Son como, diríamos, esa parte del cerebro que produce la conciencia, en este caso que produce Lectura Mundi. Entonces quiero decir simplemente que un reconocimiento particular a la coordinadora del programa, que se llama Aurea Díaz, que está acá, que yo la conozco hace un tiempo porque empezó a trabajar conmigo en otro lugar de la universidad, ahora está en el programa, volvió a trabajar con nosotros y nos cambió la vida para bien en términos del producto y la calidad que hacemos, y también porque soportamos su neurosis de manera disciplinada. Y Laura Henao, que está por ahí dando vuelta, Nahuel D'Angelo, que se quedó haciendo otra cosa en la oficina, Cecilia Jorgeadis, que se dedica a un deporte de riesgo y entonces es segunda vez que se fractura el tobillo, y Natalie Salazar y algunas personas más. Así que abro a preguntas. La domanda è un po' tecnica, nel senso che lo zombie filosofico, a differenza dello zombie del cinema, è una creatura davvero immaginaria che certi filosofi, a partire da David Lewis e poi Chalmers come discepolo di David Lewis, hanno immaginato come possibilità concepibile, che possa esserci in un qualche altro universo che non è il nostro, una creatura fisicamente identica a noi, in tutto e per tutto, ma senza coscienza. La teoria dell'informazione integrata esclude questa possibilità. Non ne abbiamo potuto parlare, ma se la teoria è corretta, qualunque struttura fisica
che sia identica a noi necessariamente sarà cosciente esattamente quanto noi. Quello che invece si può ottenere è una struttura fisica diversa, come un calcolatore, la quale si comporti identicamente a noi, ma che non esista come noi, che non sia cosciente. In un certo senso, anche per riportare la cosa in termini di letteratura, è un po' come, visti i corsi e i ricorsi, ritornassimo adesso al mito antico di Pigmalione. Non sono gli zombie quelli di cui dobbiamo preoccuparci veramente, sono i pigmalioni nella forma di calcolatori dotati di un corpo non di marmo questa volta, ma probabilmente di un tessuto ben più soffice, meno deperibile della nostra cute, più belli di quelli che qualunque scultore greco potesse scolpire, più eterni. E mentre nel mito greco di Pigmalione quello che era necessario infondere nella statua era la vita, quello che pensiamo adesso, e pensano quasi tutti, compreso Dennett, compresi tanti altri, è che l'unica cosa che dobbiamo introdurre sono le funzioni cognitive superiori. Una volta che abbiamo la nostra bella statua e ci infondiamo il movimento, che è banale ormai, e le funzioni cognitive superiori, ecco che il mito di Pigmalione si sarà rivelato corretto. Ma se quello che dico è invece più corretto, Pigmalione rimarrà una statua di marmo, ma pericolosa. No, simplemente recordé que hay una novela que quizás has leído de Richard Powers que se llama Galatea 2.2 y que es justamente el mito de Pigmalión, es una computadora a la que alimentan con toda la literatura universal con la idea de que se convierta en crítico literario, ¿no? Y que pueda pasar el test de Turing justamente en su función de crítico. Y que después me di cuenta, o con el tiempo leí un cuento de Boris Vian, El peligro de los clásicos, que ya estaba esa idea presente, la idea de alimentar a una computadora con una cantidad de libros para que pueda de algún modo mostrarse culta, ¿no? In alcun sentido. Se non sbaglio, tanto per cambiare, era un programmatore matematico all'Università dell'Indiana, dove sei stato tu, che nella novella di Powers aveva acquisito una intelligenza artificiale che poteva superare la coscienza e che porta al suicidio. Quindi, ma penso che ci siano un paio di chiarimenti opportuni a questo stadio. Il primo è la prospettiva è fondamentale anche nella teoria della coscienza. Guarda caso, quasi tutta la teoria non fa che distinguere fra quella che si chiama la prospettiva intrinseca, quella dal di dentro, quello del soggetto che è prigioniero di se stesso, come tutti noi, e la prospettiva estrinseca, quella dell'osservatore che guarda altri uomini, animali, macchine. Ed è cruciale per tutta la teoria della coscienza che si impari a distinguere tra queste due prospettive, cose che i letterati facevano da tempo e sono anche riusciti a mescolare, perché col linguaggio si può fare di tutto, ma è al centro proprio della teoria. La seconda cosa a cui hai fatto riferimento anche tu è il problema che in filosofia si chiama il problema delle altre menti. È un problema classico della filosofia ed è per l'appunto l'impossibilità di sapere quello che passa nella mente dei nostri simili. Di solito perché sono malvagi, complottano contro di noi, hanno obiettivi vergognosi e inconfessabili che quindi non ci confessano e ci raggirano regolarmente. Questa è la ragione per cui è bene che sappiamo cosa succede nella testa dei nostri simili. Ma in pratica perché, inevitabilmente, è una conseguenza della prospettiva intrinseca. Siamo prigionieri del nostro essere, di noi stessi, è tutto quello che abbiamo, e possiamo solo inferire, sospettare, qualche volta sperare, quello che succede nella testa degli altri. E la letteratura se n'è impadronita in maniera sublime, perché se andiamo a vedere, che so io, hai citato Henry James, e quindi The Golden Ball, il quarto capitolo, in cui si comincia
a dimostrare il flusso di coscienza, le idee che passano nella mente di questa donna a Roma seduta di fronte al caminetto, comincia ad avere i suoi pensieri, si rende conto che la sua vita è fallita. Ecco, tutto questo Henry James lo descrive meravigliosamente, entrando nella mente del personaggio. E la letteratura che queste cose le fa e le ha fatte sempre meglio. Una cosa che voglio sottolineare è che nella prospettiva della teoria dell'informazione integrata, ogni esperienza è una forma straordinaria, intrinseca, una forma vissuta dal di dentro. La letteratura è l'unica cosa attualmente, e l'arte in altro modo, che ci consenta di comunicare queste forme. Le forme che sono dentro di me, dentro lo scrittore, che lo scrittore bravo riesce a far rinascere come altre forme interne nella mente degli altri. E gli scrittori particolarmente bravi riescono, se vogliamo, a far scatenare quelle che sono forme universali. Hanno la chiave per riuscire a far fiorire un albero meraviglioso, una forma intrinseca, nella mente di molti, usando degli archetipi, usando dei suggerimenti e sapendo in qualche modo andare a colpire quello che abbiamo in comune nella diversità di ciascuno di noi. Quindi, lungi dal pensare, cosa che invece i funzionalisti e gran parte della filosofia e delle neuroscienze contemporanee pensino, lungi dal pensare che c'è un pandemonio di neuroni e che poi i meccanismi neuronali fanno questo e quello, fanno quello che fanno, la teoria dell'informazione integrata dice che la coscienza è una sequenza di forme straordinarie e di sottoforme e che tutto quello che si può fare, l'unica cosa che si possa fare, è di far rifiorire queste forme nella mente degli altri. E non ci si può riuscire andando a toccare questo, quello o quell'altro neurone. Non ci si può riuscire a sviluppare queste forme dalla stimolazione dei neuroni. Si può riuscire molto meglio tramite la letteratura, l'arte e persino la musica. Quindi il ruolo della letteratura non solo è ovviamente insostituibile, non è quello che lo dica nessuno scienziato, lo è perché lo è sempre stato, ma secondo me c'è un modo di vendicare queste idee anche dal punto di vista scientifico e lo vedremo nei prossimi anni, che siamo creatori di forme, ma non le forme esterne, non le statue, non il suono della musica e non le parole sul testo, ma le forme che in ciascuno di noi vengono indotte dalla grande arte. A mí me parece fascinante y muy intrigante esa cuestión que acabas de mencionar sobre por qué a veces sí y a veces no en cuanto a la transmisión del lenguaje. O sea, qué es lo que hace, que hay en la astucia del lenguaje que a veces logra el momento de evocación y tampoco es universal porque también depende mucho de las experiencias, la sensibilidad, la biblioteca que tenga el lector. O sea, hay ahí una especie de doble misterio, o sea, ¿qué tiene que haber en el lenguaje y qué tiene que haber en el lector para que funcione el puente de la literatura? Y además hay otra cuestión también interesante, que es que me parece a mí que no es solamente, y esto ya, bueno, si antes tocaba de oído, esto ya es un divague, ¿no? Entra en la otra categoría. Que hay algo más, que es que se puede de algún modo implantar justamente una experiencia que el lector no ha tenido. Yo recuerdo cuando yo era chico, mi abuela era presidenta del Centro Braille para Ciegos. Entonces todo lo que tuviera que ver con los ciegos, para nosotros tenía venía cargado de afectividad, de las obras de bien, de los ciegos como las personas a las que había que ayudar, etcétera. Mi encuentro personal con Informes sobre Ciegos de Sábato fue para mí un choque de sensibilidad tremendo. O sea, y además, pero sobre todo, no es decir, bueno, este hombre se las agarra con los ciegos. No, es la sensación de que también podían ser así las cosas. O sea, él logra un elemento como de repulsión que el lector logra entender y hasta cierto punto compartir. Igual que cuando Patricia Highsmith imposta a un asesino que es lúcido, que es sensible, que podría ser cualquiera de nosotros. Es decir,
hay algo que de algún modo se siembra en el lector y que no estaba necesariamente allí, ¿no? Entonces me parece que ese es el otro elemento. No es solamente por el poder de la palabra escrita hacerte oír, ver, sentir, sino también de otro modo, de un modo que al que nunca te hubieras animado a pensar. Lo que ocurre es que yo no puedo responder esa pregunta. Lo único que puedo decir es que tanto los varones han impostado voces y sensibilidades femeninas. Bueno, el caso que mencionó de Henry James es un caso muy, muy conocido, pero hay otros miles en la literatura. Las mujeres han impostado con mucho éxito voces masculinas y sensibilidades masculinas. Pero digamos, ir a la cuestión de qué elemento hay en la conciencia o en la organización neuronal que permita esa diferenciación es algo que yo no sabría decir nada sobre eso. Tal vez Giulio sì. Dirò soltanto questo, che come differiscono le forme maschili e le forme femminili, ma le forme meramente estrinseche, così penso differiranno anche le forme intrinseche, i pensieri dell'uomo e della donna. Ma come si assomigliano le forme intrinseche, si assomigliano anche quelle estrinseche. Assolutamente. Quindi la teoria è esplicita nel dire che la coscienza è graduale, si va letteralmente da zero, attraverso tutti i possibili livelli di coscienza fino ai più elevati che conosciamo, che sono presumibilmente i nostri. Penso che ciascuno di noi fluttui a livelli estremamente elevati. Se misurassimo phi, il valore rimarrebbe probabilmente molto alto nel corso dell'intera giornata, per ridursi soltanto durante il sonno senza sogni e poi ritornare nel sogno. Ma dopo lesioni cerebrali, o magari nel bambino durante certe fasi dello sviluppo, e sicuramente nell'animale, mi aspetterei, ma non lo sappiamo, dovremmo studiarlo, pian piano ci arriveremo, mi aspetterei che ci siano un po' tutti i livelli possibili. E alcuni livelli saranno così bassi da non contare nulla, come sempre le cose quando sono graduali, no? Come per una vita. C'è un livello che è così basso che non ha importanza. E ci sono dei livelli in cui cominci a esistere e poi dei livelli in cui indubbiamente, intensamente, fortissimamente esisti. Qualcosa del genere è non solo compatibile con la teoria, ma è anche previsto dalla teoria. Comincio io. No, la pregunta es, ¿qué pasaría que en ese robot, en ese zombie filosófico que no podría distinguirse de afuera, entre un ser humano y ese zombie filosófico, hasta qué punto, extremando la situación, no se puede sospechar precisamente eso, que el ser umano termina siendo un sueño sin sujeto? Non occorre che ve lo dica io che Borges era un genio, e i geni, una delle cose che sanno fare molto bene è quella di trovare una metafora che avvicina due cose normalmente considerate distanti e che le riconduce all'unità. In questo anche uno scrittore genio è simile a un grande scienziato che riesce a vedere come due ambiti molto diversi della realtà fisica in realtà si possono ricondurre ad unità. Quindi Borges da genio, ed influenzato ovviamente da Schopenhauer in particolare, e poi dall'idealismo, non ha fatto mistero mai che considerava la vita sostanzialmente come un sogno, e nelle rovine circolari lo dice in maniera esplicita, ma finisce, anche se fino lì ha perfettamente ragione ed è consistente con la teoria dell'informazione integrata, finisce dicendo si risveglia e è il sogno di un altro. Questo è assolutamente falso. Quindi anche Borges poteva sbagliare. Nel senso che se tutto è sogno, un sogno che qualche volta si adegua al mondo esterno e qualche volta no, è impossibile che sia il sogno di qualcun altro, eccetto in una metafora letteraria, che era quello che naturalmente voleva indicare.
¿Qué tal, Hugo? No, muy interesante la pregunta y yo creo que seguramente la metáfora es una de las herramientas, pero tiene que haber otras más que hace que, bueno, a veces nosotros mismos como lectores somos permeables, algunos escritores, y otras veces no, aunque el escritor tenga, digamos, las herramientas del oficio, etc. Yo pienso a veces que otro de los elementos tiene que ser cierta seducción de la escritura que haga que uno deponga una cantidad de defensas para identificarse con los personajes y de algún modo participar de una forma más activa de aquello que está leyendo, ¿no? O sea, me parece que hay debe haber una cantidad de cuestiones, pero me parece fascinante como tema, ¿no? ¿Por qué uno... por ejemplo, Borges hablaba de los procedimientos indirectos, es decir, que la literatura sería otra de las cuestiones a considerar. No puede ser demasiado directa en sus intenciones para provocar este tipo de empatía, ¿no? En fin, a mí me parece que es un tema fascinante. Aún si las cosas fueran como describe Crick y la literatura es una ilusión, ¿por qué es una ilusión que funciona, ¿no? Esa es la pregunta, me parece una pregunta que sigue siendo interesante más allá de cómo sea la cuestión desde el punto de vista científico, ¿no? Si es una cuestión de conexiones neuronales, si es una cuestión de información, si es una cosa... independientemente del paradigma, ¿por qué la ilusión sigue funcionando como puente de comunicación?